Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pueden tomar asiento, hermanos. El viernes estuvimos hablando de los capítulos 5 versículos, los primeros 5 versículos. Esta mañana veremos estos 6 al 12. Y son estos versículos que hemos tomado son uno de los versículos que han causado más problemas con respecto a la interpretación. Debemos de saber algo, hermanos, y debemos de, como siempre lo he mencionado antes a los hermanos, a veces las sectas tienen una ventaja, para así decirlo, una ventaja sobre el cristiano con respecto no a la verdad, sino con respecto a que la ventaja que ellos tienen, para así decirlo, algo para que podamos entenderlo, es que la secta puede interpretar como ella quiere la Biblia. El cristiano no puede hacer eso. La secta tiene la ventaja sobre el cristiano porque ellos se aferran a un texto que ellos lo han interpretado y dicen, así es. Por ejemplo, la secta Los Jesús Solo, o la Luz del Mundo, o la Pentecostal Unida, dicen que el texto que encontramos en el libro de los Hechos, cuando dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, ese es el texto y nadie los mueve de ese lugar, solamente una obra del Espíritu Santo los puede cambiar. De ahí nadie los va a mover, nadie los va a mover de eso. Por ejemplo, los testigos de Jehová agarran cuando toman el texto de Colosenses que dice que Él es el primogénito de la creación y dicen, Él es creado. No fue Él el que comenzó con esto, sino hace muchos años atrás, Arrio, del arrianismo, comenzó esa herejía y dijo, Jesús es creado. Se agarran de ahí y nadie los saca de ese texto. El cristiano no puede hacer eso. El Hijo de Dios simplemente con humildad tiene que decir como el apóstol Pedro, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Nosotros no lo sabemos. Hay textos que simplemente nosotros no vamos a nunca poderlos entender en esta vida. Esperamos estar allá con el Señor y Él lo va a explicar perfectamente. Como hacía con las parábolas, los discípulos no entendían las parábolas y Él los llamaba aparte. Ahora nosotros las entendemos porque ya vemos la explicación que dio el Señor, pero en ese tiempo ellos no entendían. Entonces hay textos en la Biblia que nosotros simplemente podemos pedirle al Señor y a veces tenemos que callar simplemente y decir, no sabemos qué significa. Simplemente es todo, no sé, no tengo por qué tener toda la respuesta, no soy Dios, Dios es uno, ¿verdad? El que está en el cielo y Él la inspiró. Y entonces, pero hay textos que traen controversia y este pasaje que nosotros tenemos es uno de ellos. Es uno de ellos. Y es la importancia de que nosotros podamos entender, porque mucha gente está siendo manipulada, mucha gente está siendo engañada por textos que hay en la palabra del Señor y está siendo utilizada para poder engañar a las personas. Y debemos de buscar lo más posible en la palabra del Señor para darnos cuenta qué podría ser, qué puede enseñarnos la palabra del Señor. Estamos aquí en este texto. Yo, si usted recuerda, cuando comenzamos el estudio de Primera de Juan, yo dije que Juan estaba combatiendo contra una secta bien conocida. Había muchas sectas, pero había una que era la que estaba causando más problemas en este tiempo a la iglesia, y era los gnósticos. Los gnósticos y todavía está, tal vez usted lo ha escuchado. Los gnósticos era un tiempo, en este tiempo, cuando Juan escribe esta carta, era un momento donde los gnósticos tenían bastante influencia en la gente y aún algunos hermanos estaban siendo influenciados por las enseñanzas gnósticas. Y entonces los gnósticos tenían todo es una herejía, los gnosticismos todo es hereje. Pero los gnósticos enseñan que todo lo material es malo. Ellos enseñan que lo material es malo, o sea, nuestra carne es mala, la materia es mala, pero que lo interno, lo espiritual no es malo, eso no peca, dicen ellos. Lo que peca solamente es nuestra exterior, y es lo que los gnósticos enseñaban y todavía enseñan. Entonces los gnósticos habían dicho a los hermanos y enseñaban y todavía lo enseñan de que Jesús fue un mero hombre. Y entonces ellos habían enseñado de que en el bautismo, cuando aquella palomita desciende de forma corporal, como nos enseña el Evangelio,
de los evangelios nos enseñan de que en el bautismo los cielos fueron abiertos, se escuchó una voz del cielo, del Padre, que habla del Hijo, y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Ahí dicen ellos que en ese momento lo que desciende es Cristo. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Cristo desciende y se entra en Jesús. Entra en Jesús. Viene Cristo, o sea, Dios el Mesías, nunca nació en el pesebre, sino que nació Jesús, solamente un hombre. 100% hombre, dicen ellos, no tiene ningún problema, como yo lo decía anoche. Y entonces cuando se bautiza, Cristo viene y entra en Jesús. ¿Sí? O sea, Cristo estuvo en Jesús, según ellos, 3 años solamente. Porque en el huerto de Getsemaní, dicen los gnósticos, Cristo abandona nuevamente a Jesús. Cuando está llorando, está sudando las gotas de sangre mezcladas con sudor, dicen ellos, los gnósticos, Jesús queda solo como hombre y Cristo abandona, para que el que muere en la cruz no es Cristo, sino que el que muere es Jesús, es un hombre. Es lo que están diciendo, una de las herejías más terribles. Entonces Juan estaba peleando contra ellos en esta carta. Juan está peleando contra ellos en esta carta, y de vez en cuando él involucra este tema para que los hermanos puedan defenderse. Entonces Juan en el versículo 6 está diciendo, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces los gnósticos estaban diciendo que él solamente, ellos estaban de acuerdo que cuando se está bautizando el Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo está bautizando, ellos dicen, en ese momento vino Cristo en el agua, en el bautismo, y ahí se suma Jesucristo, dicen ellos. Antes era solamente Jesús, pero en la cruz no muere Cristo, o sea, no muere Dios, no muere el Mesías anunciado, no muere. Entonces Juan está diciendo que sí, lo que ellos dicen es mentira y es una herejía. Está diciendo que no solamente estuvo en el bautismo, sino que Juan está diciendo que también estuvo en la cruz. Está diciendo Juan, dice Juan, este Jesucristo que no solamente estuvo en el bautismo, como ellos lo enseñaban, de que el bautismo fue puesto, pero antes de morir fue quitado. Y entonces ahí dice él, no solamente estuvo en el bautismo la persona, la deidad de Cristo, sino también en el momento de la sangre, cuando fue clavado, quien estuvo colgado en la cruz no fue un solo hombre, no fue 100% hombre solamente, sino el que estaba en la cruz era 100% Dios. Estaba ahí en la cruz muriendo el Hijo de Dios eterno. Ahí estaba el Hijo de Dios como hombre, como Cristo, muriendo en la cruz. Un golpe directo a la enseñanza gnóstica que había enseñado, quería meterle a la iglesia, estaba queriendo infiltrar en la iglesia la enseñanza del que había muerto, como enseñan los testigos de Jehová, los mormones, como enseñan ellos, no fue el Hijo de Dios. Ellos no tienen ningún problema, los mormones, por ejemplo, no tienen ningún problema en decir de que Jesús es el Hijo de Dios. No tienen ningún problema los testigos de Jehová. Pero cuando ya hablamos con ellos y que nos expliquen, entonces ellos nos explican que antes de ser Jesús fue un ser creado. Entonces ellos dicen, sí, es el Hijo de Dios, pero es un ser creado. Los mormones dicen también lo mismo. Dicen que es un ser creado. Incluso ellos dicen que es hermano de Lucifer, porque dicen que es de los ángeles creados, y también como creación está en la misma línea angelical, y antes de ser Jesús fue un ángel y luego tomó forma de hombre y vino a este mundo. Ellos no tienen ningún problema con decir que es Hijo de Dios. El problema con ellos es aceptar de que Él no tuvo un principio. Él no tuvo un principio, y los gnósticos tenían este problema. Los gnósticos decían que Jesús no era Dios. No era Dios. Tal vez el día de hoy no es tan preocupante esto, por lo que nosotros estamos acostumbrados a oír de tipo de enseñanzas, pero es lo que ha traído gran problema a la iglesia. Que ven a Jesús como nada, ven a Jesús como cualquier cosa. Han perdido lo que los cristianos primitivos miraban a Jesús como el centro del evangelio,
como el centro del cristianismo, siendo el Hijo de Dios. Entonces dice Juan, Él fue, desde que nació en el pesebre, aquel niño, era 100% hombre, era 100% Dios. Y cuando está colgado en la cruz, cuando está en el bautismo, es 100% hombre, es 100% Dios. Cuando camina con los discípulos y siente sed y se cansa y se sienta en el pozo y ellos van a buscar comida, era 100% hombre, 100% Dios. Cuando llega al Calvario y está enfrente de aquellos malhechores, de aquellos verdugos, es 100% hombre, 100% Dios. Cuando está colgado en la cruz del Calvario, es 100% hombre, es 100% Dios. Cuando es enterrado en la tumba, es 100% hombre, 100% Dios. Cuando resucita, es 100% hombre, 100% Dios. Cuando es la ascensión, es 100% hombre, 100% Dios. Ahora en el cielo es 100% hombre, tiene carne y hueso, tiene su carne y su hueso en este momento y es 100% Dios. ¿Lo podemos entender? No lo podemos entender, nadie lo puede entender. Y no tenemos por qué convencer a nadie de esto, porque la Biblia no se preocupa en que nosotros podamos convencer a alguien, sino que la Biblia solamente dice, crean. Crean, es todo. El que crea será salvo y el que no crea ya es condenado. Entonces, esto es lo que los gnósticos negaban. Y es lo que Juan quería que diera, porque dice, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de Dios es el que les daba testimonio a ellos de lo que ellos estaban diciendo. Dice el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Aquí habla de la Trinidad. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Está mencionando la Trinidad para aquellos que atacan y dicen la Trinidad no es verdad. Entonces aquí está claramente la enseñanza de la Trinidad. Dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo hay seres angelicales, hay querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Pero aquí está la esencia, el liderazgo, la cabeza de todo, lo que nunca fue creado, lo que nunca tuvo un principio, quien nunca tendrá un final, y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, un Dios, un Dios, un Dios. A veces cometemos el error de decir nosotros, para convencer dicen las personas, cuando un gnóstico, un ateo nos dice a nosotros, convénzame que hay Dios, usted no se preocupe ni pierde el tiempo, es el loco. No lo pierde el tiempo, ese es un tonto, necio, dice la Biblia. Salmo 14 nos dice que es un necio, es un tonto. No hay que perder el tiempo con ese tipo de gente. A veces cometemos el error de decir nosotros, por ejemplo, el agua, decimos nosotros, nunca comparemos a Dios con el agua. Nunca decimos nosotros que el agua se hace hielo, que sea gaseoso, que todo ese tipo de cosas no lo podemos comparar. Dios no es de esa forma, porque estamos diciendo que el agua cambia, ¿sí? El agua puede cambiar, Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios es inmutable, simplemente tenemos que decir nosotros lo que la palabra de Dios dice. Es un Dios. ¿Qué significa eso? No significa que hay 3 dioses que están peleando por un puesto. Es un Dios, 3 personas. Esas 3 personas es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El que quiera creer, bienaventurado. El que no quiera creer, irá a la condenación eterna. La Biblia no encontramos desde Génesis, Apocalipsis, queriendo convencer con respecto a la Trinidad. No lo encontramos. Es una bienaventuranza el que cree en esto. Dice que son 3, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Aquí está el gran problema y es importante saberlo. Me dicen algunas personas, por ejemplo, cuando hemos evangelizado, bueno, y si Él era Dios, ¿por qué siempre oraba al Padre? ¿Por qué siempre oraba al Padre? Si Él era Dios, ¿por qué siempre oraba al Padre? Ahí está la respuesta, el Padre. El Padre. Y Él cuando vino a ser ejemplo total de lo que nosotros debemos de ser ahora. Él vino a darnos testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque el trabajo del cristiano, en esta vida, el cristianismo tiene una meta y la meta es ser como Cristo. No seremos en esta vida así, pero nuestra lucha es esa, querer ser como Cristo. Querer ser como Cristo. Como cuando, por ejemplo, usted se pone la meta de querer en este país aprender inglés. Nunca por más que nosotros podamos querer aprender, hablaremos como la gente que habla el inglés, nunca.
¿sí? Pero estamos en el intento de querer hacerlo, estamos ahí y el hecho es querer aprender esto, aunque nunca lo hablaremos, ni aún los muchachos que nacen en este país lo hablan de la forma como lo habla la persona nativa que tiene su lengua, no lo habla de la misma manera. Entonces, pero estamos en el intento. Nunca en este mundo seremos como Cristo es. La gran diferencia es el deseo que el Espíritu Santo pone en nosotros de querer ser como Cristo. Entonces, ¿qué vino a ser Cristo? Juan el Bautista le dice, yo tengo que ser bautizado por ti. No yo tengo que bautizarte a ti. ¿Qué le dijo el Señor? Deja, porque así conviene para cumplir toda justicia. O sea, significa que Él vino como hijo, vino como siervo y tenía que cumplir al pie de la letra la ley. Pero no significa que el hijo sea menor que el padre. No significa que el Espíritu Santo sea menor que el hijo. Son un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, y tres son los que dan testimonio en la tierra, dice el versículo 8. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Aquí donde nosotros encontramos, como le digo, versículos donde podemos dar una supuesta explicación, pero no es asegurar lo que nosotros no entendemos completamente. Dice el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Qué podemos nosotros decir? Podemos decir fácilmente cualquier locura, decir esto es, y decir la gente, es verdad, como todos creemos en este tiempo, estamos en un tiempo que a todas las personas los dejamos guiar por lo que la persona enseña, pero debemos nosotros decir, posiblemente signifique esto. Está diciendo, tres son los que dan testimonio en la tierra. En primer lugar, el Espíritu Santo. Todos los escritores han sido guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Todos los escritores bíblicos, del canon bíblico, de los libros que nosotros tenemos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña en Pedro y otros pasajes más que todos los profetas profetizaron de una persona. ¿De qué persona profetizaron? De Cristo. Nunca profetizaron de David. Nunca profetizaron de Salomón, aunque el Señor les dijo, vamos a poner, pero fue directamente Dios, dijo, voy a poner un hombre, por ejemplo, conforme a mi corazón. A David le dijo, vendrá un hijo tuyo que me hará casa, pero desde el principio, el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que vinieran diciendo, vendría el Mesías, vendría el libertador, vendría el Hijo de Dios, vendría. Y entonces fue el Espíritu Santo el encargado de dar testimonio, y hasta el día de hoy es el Espíritu Santo el encargado de convencer al mundo con respecto a Cristo. Es el Espíritu Santo. Nosotros podemos convencer a las personas, pero si nosotros las convencemos, esas personas no perseverarán. Pero si es el Espíritu Santo que convence de pecado, la persona es transformada y es cambiada. Entonces aquí encontramos que Juan está diciendo que son tres los que dan testimonio en la tierra. En primer lugar, el Espíritu Santo dio testimonio desde el comienzo. Luego podría ser, aquí entra la palabra, podría ser el agua. El agua podría ser en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo bautizado. Cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo bautizado, se escucha la voz del cielo y es la voz del Padre. Ahí hubo testimonio. El Espíritu Santo ha dado testimonio por toda la Escritura. Ha dicho que el Hijo de Dios viene, que viene el Mesías, que nacerá en un pesebre, que será libertador, que será príncipe de paz, que su reino no tendrá fin, que saldrá de la raíz de la raíz de David, brotará un renuevo, que vendrá el Mesías. Isaías 53 lo dice también, cómo será la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego encontramos el momento cuando en el bautismo, por primera vez en el bautismo, se oye la voz del Padre ahí y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y luego dice que también la sangre, lo lleva a la cruz, nos lleva a la cruz. Muriendo, la muerte, la sangre, la muerte expiatoria de Cristo. Tres dan testimonio acá en la tierra para que nosotros y ellos pudieran creer en ese momento. Uno, la Escritura. El Espíritu Santo ha inspirado a los hombres para que hablen de Cristo.
Luego encontramos el agua cuando el Señor, el Padre, habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego su muerte, la muerte expiatoria de Cristo por cada uno de nosotros en favor de los pecadores. Y estos tres, dice, concuerdan. Si nosotros vamos al estudio de la Escritura, nos damos cuenta de que todo esto estaba anunciado desde antemano. Y dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué está diciendo Juan acá? Bueno, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una persona en la calle, llegamos a un lugar y esta persona nos comienza a contar de que ha sido esto, que ha sido lo otro, que ha sido lo otro, que ha sido lo otro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en ese momento? Creemos. Y la gente está con los ojos bien ahí, no nada, ni se toma el café se le enfrió por estar escuchando a un mentiroso fantasioso. Él dice que ha sido esto, que ha sido piloto, que ha sido capitán de barco, que ha sido esto, que ha andado por todos los estados habido y por haber, y que ve ese edificio que está ahí, yo lo hice ese edificio, dice el mentiroso. Del siguiente día vemos, fíjate que el señor que está allá, sí, ese señor hizo ese edificio, y así va, y la gente, de verdad, sí, ese hombre, y es mentira, y a veces puede ser verdad. ¿Verdad? Tal vez sembró algún arbolito, esa es la única verdad que tiene, que ha sembrado una plantita. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Creemos. ¿Qué está diciendo Juan acá? Si le creemos a los hombres naturales esto, está diciendo, si recibimos el testimonio de los hombres, este testimonio que él está dando es mayor porque es de parte de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Juan para que le dijera esto a los hermanos y todo lo que hay en los otros libros anteriores. Entonces dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. O sea, si yo le creo a mi papá, si yo le creo a mi abuelo, lo que él me cuenta, ¿cuánto más debo de creer que ellos son hombres que mienten igual que mí? Igual que usted, ellos mienten, sus padres mienten, sus amigos mienten, sus jefes mienten, su esposo miente, su esposa miente. Si creemos estos testimonios, ¿cuánto más deberíamos de creer el testimonio que viene del Dios inmutable, que hay algo que Él no puede hacer, y lo que Él no puede hacer es pecar? O sea, no puede pecar y no puede mentir. No puede mentir, es verdad lo que está escrito acerca de su Hijo, lo que ha dicho acerca de su Hijo es verdad. Y dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, la palabra de Dios está en él. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Todo aquel que no cree a Dios, le hace a Dios mentiroso. Le dice mentiroso a Dios, aunque no lo diga con su boca, lo dice con su actitud de rechazar lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, lo hace mentiroso. Ahora imagínese, si usted se ofende que yo le diga mentiroso a usted, imagínese usted o yo me ofendo, o cómo yo me ofendo que yo esté diciendo algo y usted me diga, usted es un gran mentiroso. O a cualquier persona, y aún aunque sea de verdad mentiroso, se enoja el mentiroso que le digan mentiroso. Ahora, ¿cuánto sentirá Dios de molestia cuando una persona lo declara mentirosa con su rechazo acerca de Cristo? Dice acá, le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha creído. Los gnósticos no creían. Los gnósticos no creían en ese momento y decían, no es verdad. Y lo que ellos querían comprobar era, no es verdad lo que los cristianos están diciendo. Él no es el Hijo de Dios. Él es un hombre más, es un profeta, sí, enseñó moralidad, enseñó buenas cosas, fue piadoso, ayudó a los demás, pero no era el Hijo de Dios, decían ellos. Entonces, al decir eso, ellos hacían mentiroso a Dios, porque Dios mismo, el Padre, había dicho en ese momento, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y no solamente eso, en Génesis lo encontramos. En Génesis encontramos nosotros cuando el Señor dice que pondría enemistad, desde ahí comienza, pondría enemistad entre Satanás y la simiente de la mujer que vendría. Entonces los gnósticos rechazaban toda enseñanza bíblica que enseñaba que Jesús no era un ser creado, sino que era totalmente el Hijo de Dios. Ahora, la gente en este tiempo tal vez no se llama gnósticos, ni entienden lo que es el gnosticismo, pero tienen la misma actitud. ¿Al qué? Al rechazar al Hijo de Dios.
al no creer que Él tiene la salvación, al no creer de que Él puede librar su alma de la condenación, al no creer de que Él libra nuestra vida de la ira venidera, entonces la gente está siendo siempre mentirosa a Dios. Aunque no sean gnósticos, aunque no sean testigos de Jehová, aunque no sean mormones, están haciendo ver a Dios como un mentiroso al no creer lo que Dios está prometiendo. Él que promete vida eterna, pero la gente lo rechaza. Entonces hacen mentiroso a Dios, dice, porque no han creído en el testimonio que da acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio. Lo que la Biblia nos dice salió del corazón de Dios. Lo que nosotros leemos acá, ha salido del corazón de Dios, ha salido de la boca de Dios, ha salido de la mente de Dios para que los hombres lo escribieran. O sea, Dios ha testificado por medio de estos 66 libros lo que necesitamos nosotros saber, y no solamente saber, sino creerlo. Y entonces el que no lo cree, y dicen, no es verdad lo de la vida eterna, no es cierto, es mentira, no es verdad. O sí creen, dicen ellos, pero lo creen a su manera. Y dicen, no sabemos a dónde vamos a ir. Bueno, sí saben. Cada quien sabemos a dónde vamos a ir. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. La Biblia dice, el que cree en el Hijo, y de verdad cree, como anoche aprendíamos, tiene vida eterna. El que no, ya ha sido condenado. Entonces dice acá, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estos gnósticos no tenían la vida. No tenían la vida eterna. No tenían la vida eterna. Los cristianos a los que Juan le estaba escribiendo, ellos tenían la vida. ¿Por qué? Porque habían creído. Habían creído no en Jesús como el Jesús bueno. Nosotros no nos sirve de nada creer que Jesús fue bueno. No le sirve a nadie creer eso, que Jesús fue bueno. A nosotros nos sirve creer de que Jesús era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y será el Hijo de Dios. Y al saber que es el Hijo de Dios, entonces sabemos que es bueno, que fue perfecto. Pero ellos no creían de que Él haya sido perfecto. Y esa es nuestra vida. Eso es lo que nos lleva a nosotros al cielo. Lo que nos lleva a nosotros al cielo no es un ritual, no es una vida de sacrificio, de autosacrificio, de golpearnos o de mutilarnos, o de ofrecer animales al Dios, cualquiera Dios que pueda hacer la gente, o a nuestro propio Dios como lo hacían los israelitas en el tiempo antiguo. Eso no nos lleva a Dios, no nos lleva a caminar de rodillas por el pedregal y caminar de rodillas por un pedregal, por el arenal. Eso no nos lleva a Dios. Solamente hay algo que nos lleva a Dios, y es la fe. La fe en creer lo que los demás no creen, lo que los demás no creen. Póngase con cualquier persona de otra religión a hablar con respecto a Cristo, nunca lo convencerá, humanamente hablando. Ellos no los va a sacar de lo que ellos creen. No, Él no es el Hijo de Dios. Fue creado, tuvo un principio. Otros van más allá y dicen, Él no fue nada. Él simplemente fue un impostor, dicen algunos, como los judíos ortodoxos. Él fue un impostor más, un mesías falso. Y usted se va a discutir con ellos. Solamente hay un grupo de personas que cree en que Él es el Hijo de Dios. Y es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana verdadera. Y eso está en todo el mundo, de diferentes denominaciones. Hemos creído que ese Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso nos lleva al cielo. Eso es lo que nos lleva al cielo. Es importante que nosotros podamos estudiar. Es importante que nosotros podamos buscar del Señor para darnos cuenta qué es lo que necesitamos saber con respecto a nuestro Señor Jesucristo.